La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Jesús está dirigiéndose a un pueblo que lo esté escuchando. Son muchas almas que están rodeando a Jesús, especialmente los escribas, fariseos y saduceos. Y Jesús comienza a enseñar sobre parábolas, donde Él muestra ciertamente los dos reinos que están en pelea. Notemos lo que nos enseña Jesús. En Mateo capítulo 13, verso 18. Ahora dirigiéndose Jesús a los apóstoles, vimos en el programa anterior que Jesús les está hablando las razones, el por qué les ha hablado en parábolas. Ahora, a partir del verso 18 de Mateo capítulo 13, Jesús está dando la explicación de la parábola de los 4 terrenos que hay en la vida. Es decir, 4 tipos de corazones, 4 tipos de gente. Los de junto al camino. Los de junto al camino no tienen entendimiento para entender la palabra de Dios y por eso el maligno viene y les roba la palabra sembrada en sus respectivos corazones. Jesús lo dice claro en Mateo capítulo 13, verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino, recalco, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En ese pasaje, quiero que usted le preste toda la atención debida. ¿Por qué? Cuando alguno oye la palabra del reino, no le entiende. Es una persona que realmente su entendimiento está cerrado. No le permite para nada entender lo que Dios le está predicando. Y uno lo observa con muchas gentes, que uno les predica y les enseña, y es como que si nunca jamás les enseñó. Y Pablo dice, y nunca dejan de aprender, porque nunca llegan a la conclusión del aprendizaje, porque no les entra. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. El malo que habla aquí es un demonio, es el mismo diablo que viene a robarle. Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es decir, él remueve la palabra de Dios de su mente y de su corazón, pero siembra la duda. Siembra la incredulidad, es enemigo. No puede prevalecer este que recibe la palabra porque no la entiende. Y como no la entiende, no da lugar que penetre en su corazón. Por eso el enemigo lo haya presa fácil de arrebatarle la verdad que se le predicó, que se le enseñó. Este es el que es sembrado junto al camino. ¿Qué situación más terrible cuando el hombre cierra su entendimiento para no entender las cosas de Dios? Miramos miles y miles de gente con sus candelitas, sus velas prendidas, ciertamente a los ídolos. Y eso da a entender de que la persona tiene una mente cerrada. No se da cuenta que su Dios es simplemente un palo, o simplemente mármol, o simplemente barro.
Algo otros es pañal, que lo cargan colgado al cuello. Otros es metal, pero de todos modos no oye, no ve, no palpa, no camina, no habla. Eso está muerto. Pero tienen el entendimiento tan cerrado que no entienden que eso es pura basura, puro engaño. Y esa es la razón por qué Satanás roba la verdad. Porque no le dan lugar a la verdad que penetre. La gente que es pura emoción, oyen la palabra, al momento que reciben la palabra con gozo, se alegra. Pero cuando vienen los momentos críticos, por causa de la palabra, la gente comienza a burlarse. Oh, ya te lavaron el coco, le dicen algunos, burlándose por causa del evangelio. O ya te hiciste, aleluya. O ya te hiciste de los vagos, de los que no hacen nada, y por ahí comienzan. Entonces Jesús dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra al momento y la recibe con gozo. Y aún los pastores nos regocijamos viendo ese tipo de creyentes. Nos regocijamos, pues decimos, qué bien que se gocen en el Señor. Pues ese es el propósito de Dios y de nosotros los ministros, que cada persona se goce en el Señor. Lastimosamente, que son puras emociones de muchos. No hay nada en su espíritu que tenga profundidad en la verdad. Pero no tienen raíz en sí, dice el Señor, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Al tropezar, caen y ya no quieren levantarse. Aunque uno los trata de levantar, de animarlos, son raros o pocos los que se levantan, pero de ahí se quedaron tirados. Y está la gente afanada, engañada por las riquezas. Es el tercer grupo. Ese tercer grupo es la gente afanada y engañada por las riquezas, que le ahogan la verdad que han oído y se vuelven infructuosos, mueren espiritualmente. Son esos creyentes que también no los vemos en las congregaciones, porque están tan ocupados en todos, menos en Dios y en sus propias almas. No están ocupados. Entonces, esta gente ciertamente está ocupada en puros negocios, en todas las riquezas. Según Jesús, en Mateo capítulo 13, verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, la escuchó, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y por tal motivo mueren, por tal motivo perecen espiritual. Ahora, el cuarto terreno que hemos mencionado ya anteriormente, Jesús explica y da a entender que el cuarto terreno son personas que aman a Dios sobre todas las cosas, oyen la palabra, la creen y la obedecen y sirven a Dios con todo el corazón. Aman a Dios con toda su alma, con toda su fuerza, con todo el corazón y con toda su mente. Esas personas son las que dan frutos al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. Son creyentes genuinos. Sus nombres están escritos en la vida, es decir, en el libro de la vida. Entonces, mas el Señor nos habla respecto a este tipo de gente que en verdad busca a Dios con sinceridad. Jesús dijo
de que estas personas que en verdad aman a Dios sobre todas las cosas son los herederos de todos los bienes del Dios vivo y verdadero. Es decir, son herederos con Dios y coherederos con Cristo. Tienen doble herencia o tenemos doble herencia. Ahora, según las Santas Escrituras, el Señor nos habla más y más respecto de otras parábolas que es bien importante prestarles atención. Las parábolas mencionadas por Cristo son de alto valor que hay que oírlas. Si oímos las parábolas y las grandes enseñanzas que Jesús tiene, vamos a entender los planes y propósitos de Dios. Y a la luz de todo esto también usted se dará cuenta de que el reino de las tinieblas trata de desbaratar los planes de Dios, trata de arruinar los propósitos de Dios. Entonces, qué triste, qué lamentable. Qué lamentable es cuando el individuo no da lugar a que Dios trabaje en su propia vida. Pero qué bueno cuando le permitimos a Dios que Él trabaje completamente en nuestra vida. Las cosas cambian. Somos prosperados y somos bendecidos. Muy bien. En la otra parábola que Jesús menciona en este capítulo 13 del libro de Mateo, está hablando del trigo y de la cizaña. El trigo ciertamente la siembra nuestro Señor Jesucristo. La cizaña es otro sembrador. Ese sembrador se llama el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Así se le llama a ese personaje. El sembrador de la buena semilla, dije ya, es el Hijo de Dios. Y la buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. El malo es el diablo. A algunos no les gusta oír ese nombre, tampoco a mí no me gusta mencionarlo, pero tengo que hacerlo para que usted sepa lo que ese enemigo hace. No es nada correcto. Al referirle Jesús otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. La buena semilla es el corazón, es decir, la buena semilla es la palabra de Dios. La buena semilla también es los hijos del reino y que está sembrado en el reino mismo de Dios. Lo vemos a la luz de los siguientes pasajes. El descuido de adormecimiento espiritual de los hombres es logrado por el diablo para sembrar cizaña entre el trigo. Las cizañas son los hijos del maligno. ¿Cómo lo sabemos? En Mateo 13, verso 25. En ese pasaje nos dice las Santas Escrituras: pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. El diablo no se quedó ahí, simplemente llegó a sembrar la cizaña y se fue. Ese es el trabajo del destructor. Por eso es necesario estar equipado con las armas del Dios Todopoderoso. Las armas de Dios están descritas con toda claridad en Efesios capítulo 6, verso 10 al verso 18. Tome esas armas. Otras armas las encontraremos en otros pasajes bíblicos que son de alta ayuda, de alta riqueza para poder vencer. Entonces, ¿cuántos creyentes que Dios permitió que alcanzasen la salvación llegan a estar adormecidos? No oran, no les gusta estar en los estudios bíblicos,
no les gusta las enseñanzas, les gustan los cultos esfóricos, es decir, de mucho entusiasmo, de mucha alegría, pero los estudios bíblicos no les encanta. Por eso están tan fáciles para ser engañados y arrastrados. Lastimosamente que vemos tantas divisiones en la iglesia, en distintas iglesias. ¿Por qué hay tantas divisiones? Porque Satanás vino y sembró cizaña y se fue. Es lo que nos dice el Señor. Pero mientras dormían los hombres, está hablando de personas descuidadas espiritualmente, es decir, personas acomodadas. El que está dormido está acomodado, ya sea que se durmió en el sofá, en la cama, en su cuarto, o que se durmió en las sillas, o en algún banco, o en el suelo, qué sé yo. De todos modos está acomodado. Pero ese acomodamiento se llama letargo, se llama pereza. Los pastores dicen, vamos a tener vigilia tal día. Muchos creyentes dicen, no, el pastor dijo que iba a haber vigilia y para que no me mire irme para la casa no voy al culto. Él cree que es inteligente lo que hace. Es decir, la persona que no va al culto por miedo que le diga el pastor, quédese a la vigilia. Qué triste ver tanto creyente así, tan ociosos que no se preocupan por sus propias almas. No se preocupan por cargar de la presencia de Dios sus corazones, sus almas. No procuran ser personas inteligentes, llenas de la presencia de Dios. Aman el acomodamiento. No quieren quedarse en una vigilia, pero ¿qué hacen en las casas? Gran parte de esos creyentes se van a sus casas. Comen, no es pecado comer. El problema es que se ponen a ver televisión y es tan noche y no están viendo programas como este, sino otra clase de programas. Esos programas que no alimentan el espíritu, sino que enferman el espíritu, enferman el alma. ¿Cuántas personas divorciándose? Porque ven tanto programa de divorcio, de cómo le juega mal el esposo a la esposa o la esposa al esposo, de cómo le es infiel aquí y allá. Y eso se va acumulando en sus mentes y corazones. Oh, dice, aquella mujer hizo esto con el marido, yo le voy a hacer al mío. O viceversa. El hombre dice, yo vi como aquel hombre le hizo esto a la mujer de él, le voy a hacer lo mismo a la mía. Entonces van acumulando basura sin darse cuenta que el enemigo está sembrando cizaña en sus mentes y corazón. Y entran en una batalla que no pueden pelearla porque están desarmados. Tan desarmados porque no buscan el rostro de Dios. No les gusta estar en los seminarios. Entonces, mientras dormían los hombres, vino el enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahora, la hierba es maleza para el trigo y la cizaña es maligna, aunque tiene un parecido con el trigo, la cizaña. Se necesita lentes espirituales para ver bien. Mateo 13:26, cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Se dio a saltar la cizaña. Es ahí donde hay luchas y pruebas. Es ahí cuando hay debates. Cuando un creyente le tira al otro y este al otro. Y así están. Y de presto dicen, nos largamos de aquí. Nos vamos de aquí. Sin saber que el diablo le sembró el veneno y salieron disparados. Según
Mateo 13, verso 27. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene esta cizaña? Si nosotros somos testigos, sembraste buena semilla, sembraste trigo. ¿Por qué está esta cizaña aquí? Jesús, el Hijo de Dios, le da una explicación correcta. Y la decisión incorrecta de los siervos de Dios, Jesús les orienta respecto a la cizaña. Según Mateo capítulo 13, verso 28, les dijo: un enemigo ha hecho esto. No era buena persona, era un enemigo. Y este es archienemigo de Dios, que se llama el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Y le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos entraron entonces en calor. Le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Mas el Señor les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Entonces Jesús recalca lo demás: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta que el tiempo de la cosecha llegue, de levantar los frutos. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Preste atención. La cizaña es aquel pueblo que no es pueblo de Dios, pero está dentro de la iglesia. Ese pueblo es aquel que se encarga de andar con toda clase de chisme, con toda clase de burla. Son esos creyentes que no les gusta ni orar, ni estudiar la palabra. Si llegan para los estudios, no llegan para ser edificados. Llegan a ver en qué pueden lograr que el pastor de su iglesia caiga en algún error para ellos atacar. Están buscando la forma de cómo atacar al siervo de Dios, de cómo hacerlo que este siervo quede mal con el resto del pueblo. Cizaña. La cizaña estará estorbando. Pero el Señor dice: no los arranques, déjalos ahí. Mis ángeles yo los enviaré y yo voy a mandarlos a recoger primero la cizaña, hacerla manojo y para echarlos al fuego. La gente cizaña de las congregaciones dejaron que el diablo los envenenara. Dejaron que Satanás llegar a minar su mente, sus corazones, sus almas para hacer las cosas perversas y malignas. Por eso hay tantas divisiones y se van parando cara contra el hombre de Dios, contra la sierva de Dios, y van hablando pestilencias porque Satanás los llenó de cizaña. Ciertamente no se puede arrancar hasta que Dios los arranque. Jesús les da una explicación más detallada sobre el trigo y sobre la cizaña. Los planes que Dios tiene respecto a esto. Según Mateo 13, verso 16. En ese pasaje, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él los discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña.
Ellos estaban pidiendo que les explicara. Entonces, vemos que el Hijo de Dios es el sembrador del trigo. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, el Hijo de Dios. El que siembra la buena semilla. Entonces, el que siembra buena semilla es el Hijo de Dios. Ahora bien, los dos tipos de semilla, una es celestial, la otra es maligna, terrenal e infernal. Según Mateo 13:38, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, es decir, la gente lavada y comprada con la sangre de Cristo. La gente que sirve en santidad, con temor y temblor al Dios Todopoderoso. La cizaña son los hijos del malo. Es decir, son los hijos del diablo, no hijos de Dios, hijos del diablo. Recalco entonces, esta es la razón por qué los pastores decimos: quédense para orar, ayunemos, vigilemos, para poder batallar contra los hijos del diablo que están pareciéndose como pueblo de Dios, pero no lo son. Porque todo lo que hacen es derribar, destruir. Los dos tipos de semilla. Uno es bueno y el otro es malo. Una la siembra Jesús y la otra la siembra el diablo. La siega es que viene, es el fin del siglo. En el fin del siglo, los levantadores de ambas cosechas son los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios levantarán primero la cosecha de cizaña. ¿Y a dónde pondrán entonces la cizaña? Dice que será puesta en el fuego. Ahí van a arder por toda la eternidad. ¿Qué van a hacer con el trigo? Los pondrán en el reino de Dios, en el granero de Dios, que es el reino celestial. Dice versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los va a sacar de ahí. La iglesia quedará limpia, lavados nada más los con la sangre de Cristo. Ojalá que usted sea de los lavados por la sangre de Cristo. Y si no es así, busque a Dios con todo el corazón. Si usted ha sido un creyente revoltoso, debe de dejar de hacerlo. Debe de humillarse, debe de entregarse a Cristo Jesús. Debe de cambiar de actitud. Debe de decirle: Señor, yo no quiero ser cizaña. Yo no quiero ser hijo del diablo jamás. Quiero que tú tomes mi corazón y todo mi ser y seas mi Dios, mi Señor, mi guía, mi protector, mi abogado, mi esperanza gloriosa. Y Dios cambiará tu corazón. Que Dios te bendiga y te guarde poderosamente. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.